diálogo y recuperar el contacto personal, ¿no? Y hay grupos de todos los partidos políticos progresistas. Nos gustaría incluso que vinieran gente de partidos conservadores a hablar con respeto, respeto mutuo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. El encuentro democrático es un colectivo abierto a toda la ciudadanía y a todos los colectivos. Sí, sí, da igual la política, da igual sí. No, la ideología. por supuesto, y además una de las cosas que es nuestra obsesión, y cualquiera que entre en nuestra web enseguida se percata, es que nos gusta mucho resaltar la gente que está en los movimientos sociales. Cuando entrevistas a gente que está en el colectivo Arrayanes, gente que está en la asociación 28 de febrero, en asociaciones de ayuda a los enfermos mentales o determinadas tal. Es decir, nos gusta que todo aquello que sea colectivo, que no sea un tío quedarse en su casa leyendo el periódico, mandando Twitter diciendo que qué malos son la vida y no sé qué, todo el que haga cosas por los demás en la calle y en colectivo es lo que nosotros queremos resaltar también. Entonces nuestra página web pone actos que no organizamos nosotros, el Círculo de Silencio, por ejemplo, siempre que hay Círculo de Silencio, oye, ¿qué tal Círculo de Silencio? Un acto que hay mañana, no sé qué, oye, que hay este acto. Cualquier cosa que vaya a suponer un contacto personal y trabajar de forma colectiva, nosotros lo queremos potenciar en área. Nada, vosotros. Esta tarde vamos a tratar de hablar de la República. Es ya un punto más en una cuestión que nos habíamos propuesto desde el principio del encuentro democrático. Hablamos siempre que al principio veíamos y nos preocupa mucho España, lo que es ahora y lo que ha sido su historia. Y entonces hablamos un poco de España como problema, porque quien ha estudiado un poco la historia ha habido siempre unos cuantos problemas que vuelven de vez en cuando de manera reiterada y conviene un poco también ver eso. El primer día que estuvimos aquí llamamos a un historiador, un compañero cercano, que nos explicó un poco el concepto de España y cómo se veía, y luego a partir de esa manera, estrictamente o solapadamente, el problema de España ha estado siempre presente en estos debates. Ahora nos hemos encontrado con que esta semana estaba la República. La República no es nada más que un síntoma más de los problemas que tiene España. Siempre estará junto a ello el problema de la separación Iglesia y Estado, el origen judío-cristiano, el magma en que estamos. Esta España siempre ha tenido sobre su espalda para salir adelante y reconocerse a sí mismo como ciudadanía frente a otras cuestiones. No es solamente eso, efectivamente, junto a la República que hemos dicho, también el tema de la monarquía. Otro gran problema que ya lo abordó el compañero Ortega era también la vertebración de España, el centralismo frente a la periferia y el intento precisamente de consolidar una idea de España más integradora de la que ha habido siempre. En ese el contexto en que estamos, y entonces un poco tenemos que volver a la revista, a la República, que efectivamente es en el año 31 cuando surge, porque ya la monarquía en ese momento se caía como una fruta casi podrida, porque ya ni los propios monárquicos se hacían cargo ni defendían a Alfonso XIII. Pero claro, ese es un hito de los que se han dado en la historia de España, porque en el siglo XIX se habían dado 3 o 4 más, y tendríamos un poco que ver también, incluso si fuéramos capaces de ver las ocasiones en que España ha tenido intentos de que esas dos Españas que decía Machado o que decía el pobre hablador, que se llamaba así a principios del siglo XIX, que aquí hay media España,
asesinada por la otra media. Ese tipo de problemas están aquí y es sobre los que vamos a hablar. Entonces, ha habido ocasiones también a lo largo de la historia en que ha habido, y de esas tendríamos que ver y hasta qué punto este reencuentro entre las dos Españas se puede facilitar incluso en un ambiente tan adverso como en el que vivimos, porque desgraciadamente vivimos un ambiente adverso que no solamente el tradicional de España, sino la realidad europea y mundial en el que la democracia está perdiendo mucho entero y hay un contexto de odio, de posverdad, de verdad que no asumimos conjuntamente para él. Entonces, yo creo que en principio pues, podíamos retomar un poco, hablamos principalmente de la República y yo propondría que en principio pues, viéramos un turno en el que hay varias versiones de la República, a ser posible, las completáramos para que a partir de ahí y luego anduviéramos para adelante y para atrás pensando de dónde venimos y el proyecto que podemos tener hacia el futuro. Muy bien. ¿Coges tu palabra? Bueno, gracias Antonio por la introducción. El asunto es un poco exactamente eso, ¿no? Además me preguntaba ahora la compañera de introducción qué significa hablar de la República hoy o por qué, ¿no? No solo porque haya sido el aniversario del 14 de abril, sino porque yo creo que es un tema todavía, no todavía, es un tema vivo. El tema de defender la República es un tema absolutamente vivo. Es decir, tenía un amigo, no recuerdo ahora, un partido de izquierda de estos pequeñitos, republicanos, que decía, si logramos traer a España la Tercera República, habrá significado un gran avance social, porque habrá significado que hemos sido capaces de vencer todas las rémoras que la época franquista nos ha dejado y todas las limitaciones, el propio poder oligárquico que defiende claramente la monarquía. Entonces, y en ese sentido, no solo porque un Estado republicano es un Estado más democrático que un Estado monárquico, porque la monarquía significa que no todos los españoles, que solo una familia elegida y por herencia de sangre es la que tiene derecho a ser la portavoz, la representante o la primera autoridad teórica de un Estado. Eso está desapareciendo prácticamente en todo el mundo, incluso en países atrasados, ¿no? Y por lo tanto una concepción republicana de la sociedad es una concepción mucho más democrática. Que luego hay repúblicas peores, yo lo decía, la dictadura de Portugal no cambió la palabra república, siguió siendo república portuguesa. La República de Chile de Pinochet no cambió a monarquía pinochetista, sino que era República de Chile y había un dictador que era Pinochet. Por lo tanto, ojo, no nos engañemos, la República no es garantía de que todo vaya a ir de maravilla, pero sí que es verdad, y en el caso concreto de España, primero que es un salto cualitativo democrático, es decir, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley, nadie está exento de que se le aplique la ley, ni en activo ni en pasivo, eso por un lado. Y luego, por otro, que seguramente, sobre todo en España, el llegar a la Tercera República va a significar un avance importante en derechos sociales seguro. Y luego, y solo lo apunto, lo tal, no sé hasta qué punto incluso hubo un intento hace 4 o 5 años que se ha venido un poco abajo, que fue lo que se llamaban las juntas republicanas. Yo vivía entonces en Getafe y hicimos juntas republicanas donde estaban prácticamente todos los partidos de izquierda y donde había una presencia muy importante del Partido Socialista allí en Getafe, ¿no? Había compañeros que estaban en esa Junta Republicana, porque queda por ahí todavía la posibilidad de que la República sea ese enganche que nos sirva de paradigma contrario a lo que está proponiendo la ultraderecha. La ultraderecha dice, contra este Estado absolutamente desprestigiado, las corrupciones, las peleas en el Parlamento, el no arreglar los problemas sociales del país, no sé qué, que está calando tanto en toda Europa, frente a ese paradigma de la ultraderecha, crear un paradigma progresista que fuera, vamos a luchar por una república con más derechos sociales, con más democracia y que combata todos esos
problemas que tenemos en la actualidad. Lo dejo y perdonad que me he extendido demasiado y hablar otras personas. Oli. Venga, Dani. Hay otras cosas que decir, ¿no? Pero no falta tiempo. Efectivamente, dice, hay tantas cosas que decir, no me falta tiempo, lo dice Antonio. Bueno, a ver, yo tengo algunas reflexiones, ¿no? Algunas van al hilo de lo que ha planteado José Valentín, me parece muy interesante. Yo creo que sí que es verdad que la República se instituye como institución, como un espacio, en su origen a lo mejor en la democracia, furtivo, lo decía Luis también el otro día en el monumento allí de los represaliados, furtivo de la izquierda, en tanto en cuanto hay una ruptura clara con la tradición republicana, que era democrática y que tendría que haber sido la garantía de continuidad en el proceso democrático de la transición, esa ruptura se da y entonces se instituye ya como un espacio de refugio, en primer lugar intelectual, y esto es muy importante porque casi todos los intelectuales de izquierda de España se definen por sí mismos republicanos, ¿no? Eso tiene una parte de compromiso importante, ¿no? El compromiso intelectual, es decir, hay que autoformarse para tener una base teórica desde la cual puede fundamentar una teoría republicana. Y como tú muy bien has dicho, Valentín, hay repúblicas como Estados Unidos, como Francia, el otro día los mismos franceses nos decían, estamos en la Quinta República, pero nosotros ya estamos pensando en otra república. Esto que hay en Francia ya no es lo que nosotros queremos, ¿no? Fíjate qué bonito el pensamiento democrático francés, que aun estando en una república, que es lo que nosotros aspiramos como un horizonte intangible, piensan que tienen que reformarlo, ¿no? Esa tradición creo que es una tradición democrática republicana que tendríamos que valorar. Pero también es un refugio personal, un refugio que tiene que ver, lo decíamos también el otro día en el monumento, un poco con la memoria, pero la memoria solo tiene que servir de catapulta hacia un proyecto de futuro, ¿no? Casi todas las intervenciones que hubo allí eran, vale, estamos aquí homenajeando a estas personas que dieron su vida por una república, por la democracia y por la libertad, pero nosotros tenemos un compromiso de construcción de otra república. Claro, ahí ya sí que podemos tener diversidad de opiniones, ¿no? Hacia qué república vamos. Creo que en el concepto general todo el mundo entendemos que república es un espacio de solidez de derechos. Cuando digo solidez, progresista de derechos. Y aquí ya pasamos de un nivel intelectual de compromiso a un nivel de compromiso ético. Y en el compromiso ético también está el compromiso político. Ahí ya puede haber ideas socialistas, ideas regionalistas, federalistas, que creo que ahora habrá alguien que hable en ese sentido. Pero el compromiso ético ya tiene que ver con lo común. Y eso es muy importante, ¿no? Porque el paso de lo intelectual, de lo que yo creo, al compromiso de cómo compartimos lo que es de todos, ya ese compromiso es de una solidez, en este caso, de militancia política. Y ahora, hay otro refugio todavía un poquito más bajo, que es el refugio del compromiso moral que yo tengo con la República. Que eso sí que tiene que ver a lo mejor con mis emociones, con mis sentimientos y con lo que yo quisiera que sucediese en un futuro. En todos esos niveles está también lo que no es la República. Y lo que no es la República, en el caso de España, es la monarquía. Vale, yo no voy a hacer ni aquí ningún tipo de demagogia de lo que suponen los Borbones, me cago en todo, ya lo sabemos todo lo que hicieron y nos quedaremos cortos con todos los ejemplos que pudiésemos poner. Pero en todos los niveles está un proceso de injusticia. Y es que es tan simple el proceso que de simple se hace duro y difícil de contradecir. Que es que alguien, por el mero hecho de haber nacido en un espacio concreto, en una familia concreta o en un momento concreto, le corresponden unos derechos que no le corresponden al resto de la sociedad, ¿no? Cualquier persona que nos hemos dedicado a la educación, pues le decimos a las niñas, hay que tener pensamiento crítico, todos somos iguales, no sé, las cosas que le decimos, y acto seguido le explicamos a la Constitución española y le decimos, aquí hay un tío o una tía que ha nacido con una serie de derechos que no son los mismos que tienes tú, con una serie de privilegios que no son los mismos que tienes tú. Claro, eso por su propio peso tendría que caer. O sea, un niño de 8 años tiene que decir después, maestro, usted está equivocado por lo que le está explicando ahí, ¿no? Claro, que ese mensaje que es tan sencillo en las instituciones, y aquí es donde radica un poco la dificultad, en las instituciones se convierte en todo lo contrario. No olvidéis que yo cuando juré en el Parlamento, bueno, pues metí en el Parlamento, en el Ayuntamiento, en la Diputación, dije, con lealtad al rey, así había que decirlo con voz alta, ¿no? Para que se creyese, ¿no? Claro, muchos no lo dijimos eso, lo dijimos otra cosa.
Pero es cierto que en el inicio del funcionamiento de un ciudadano como institución, y un deber y un derecho, está ya el achantarte hasta ante ese privilegio, ante ese derecho monárquico que establece el sistema de Estado. Bueno, pues yo hilando un poco lo que ha dicho Dani, la última fase de su exposición, puedo decir lo siguiente: la República sí que aporta libertad. Para mí es lo más importante, parte de derecho. Aportando libertad ya se aportan varias cosas, se incluye. Yo no he nacido en la República, ni la he vivido, pero la siento. La siento porque he vivido en un régimen, como aquí muchos, en un régimen que nací por la gracia de Dios. Eso era lo que me decía. Nací por la gracia de Dios. Y soy español por la gracia de Dios. No había otro sentido. Entonces, ¿por qué aporta lo que ha dicho Dani? Cuando vas a prometer o la lealtad a un régimen que tú no crees. Un régimen que no es una familia, es una persona, porque la Constitución es clara. Dice la Constitución que la persona del rey es inviolable. Sus actos, el responsable ahora actualmente es Pedro Sánchez. No hay otro. Es inviolable. O sea, no es su familia, es él lo que representa. Entonces, si no hay esa igualdad, pues tampoco se puede decir que estamos en un régimen democrático, porque si hay una persona que está por encima de la ley y por encima de cualquier otro ciudadana, entonces es una persona que personalmente a mí no me representa. A mí no me representa. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta de que ya venimos de dos repúblicas. La primera república en el año 1873 se propone una república federal. Y además se señalan los estados de esa república, que como se la cargan porque vienen las guerras carlistas y demás. Después viene la Segunda República. La Segunda República, que fue un avance considerable en libertades. ¿Y qué pasa? Luego nos encontramos en un régimen monárquico. O sea, la Segunda República hubo en este último tramo que tuvimos, la monarquía convivió con la dictadura. Eso es impensable. O sea, aquí yo, antes de venir a este debate, he visto cuando juró el rey. Lo hizo la jura. El rey juró los principios del movimiento, no nos engañamos. Estaba allí, y el que estaba allí con el libro aquel le dice, si es así y si no, que te lo demande. Entonces, juró una dictadura. Y además, lo que tenemos ahora, esto, lo mal llamado, yo que sé, democracia, que yo no veo la democracia por ningún sitio. Me acuerdo de mi amigo Paco Ibáñez, en la canción esa que tiene, en el poema que dice, en esa la mala reputación, que aquí, en el Estado, no hay mayor pecado que no seguir a la bandera. O sea, aquí tenemos que seguir a la monarquía, como ha pasado hace poco, vino aquí el rey, aquí a Baeza. Después, si estás en una organización política, tampoco puedes discrepar mucho, porque si discrepas, ya es que o sea, una persona que, por ejemplo, es republicana en toda su vida y ha luchado, pues no, aquí tienes que seguir al abanderado, sea el que sea. Porque claro, si no, ya te desvías del tema, ya no eres de los nuestros, ya estás contaminado por ahí.
Entonces, ¿qué clase de libertad es esa? Y luego lo que decía José Valentín, luego también a ver qué modelo de república queremos. Para mí, el modelo de república que yo me siento más identificado es el modelo federalista. No esto de las autonomías, que esto para mí es todo un invento mal hecho. O sea, no resolvió ningún problema. Entonces, es eso. Y ahora, pues me parece que para que llegue la Tercera República va a ser muy difícil, porque los dos partidos que hay, pues no están ninguno por la labor. Ni el PSOE, por mucho que digan, el PSOE. El PSOE acepta la monarquía, y el PP igual. Entonces, esa es mi opinión. Bueno, para animar un poco el cotarro, yo solamente voy a decir que no nos sintamos encorsetados por las intervenciones que nos preceden, que cada uno y cada una, puesto que estamos aquí, tenemos interés por el tema que estamos tratando aquí. Entonces, que aportemos todas aquellas ideas que sean de nuestra cosecha, que no veamos que tenga que tener relación con lo que se ha dicho anteriormente, ¿eh? Simplemente que hablemos del tema de la República, cada uno desde su punto de vista. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que efectivamente la República da un nivel de libertad y un nivel democrático que no da una monarquía. Pero vamos, yo creo que hay que ser pedagógico, ¿eh? Y explicar muy bien qué es una república. Porque aquí en España, a ver si yo estoy equivocado, se tiene todavía la idea de la Segunda República, que según algunos fue nefasta y que fue lo que propició la revolución. El otro día la señora Aguirre no vea la que nos dio, ¿eh? Bueno, entonces, y eso no fue la República, ¿eh? Y otra cosa es también que me da la sensación de que no hemos salido todavía del siglo XIX. Estamos todavía con la iglesia de los cojones, dando, no quiero, pero hay que ver el despliegue que ha hecho la Guardia Civil para el Rocío, para la Virgen de la Cabeza, para la Semana Santa, los monumentos que tiene la iglesia a su nombre que no pagan ni un duro de IBI. ¿Qué pasa aquí? Y estamos en un gobierno que yo creo que es, de toda la historia de la democracia, yo creo que es el más progresista que hemos tenido. Y resulta que el PP nos saca 5 puntos en intención de voto. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué sociedad tenemos? ¿Están informados? ¿Saben lo que es una república? O sea, el otro día unos obreros de la construcción abucheando a Pedro Sánchez. Pues quítale el sueldo mínimo. A ver qué dicen. Vamos a ver si nos enteramos un poco de cómo estamos, dónde estamos y explicar lo que es una república, porque es que yo creo que todo esto está muy bien, yo me lo paso divinamente. Pero la gran masa, que es la que tiene que instaurar esa república como se instauró el año 31, eso le importa un rabo. Luis. Yo voy a dar mi opinión sobre dos cosas o tres nada más, porque el tema, como siempre, es muy amplio, ¿no? Primero, la monarquía española se ha restaurado de forma no democrática. Ninguna monarquía es democrática, era la forma de Estado propia del régimen feudal, del modo de producción feudal. Porque la forma de Estado no hay que desligarla nunca, después diré algunas cosas sobre esto, del modo de producción de la economía de un país. Si la desligamos, mal asunto. ¿Por qué no se restauró la monarquía actual, esta que tenemos en este momento, de forma democrática? Porque la ley de sucesión a la jefatura del Estado se aprobó en 1946. Era la quinta ley fundamental del franquismo, junto con el Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo y otras. Aquella ley contemplaba la competencia, la atribución del jefe del Estado, de Franco, de señalar la persona a título de rey que sería la que encarnara la monarquía que se consagraba en esa ley del año 47.
Y en el año 69, Franco hizo uso de esa prerrogativa que tenía en la ley del año 47 y nombró a Juan Carlos como futuro rey de España. Estoy diciendo que la monarquía parlamentaria, ahora diré también algo, para no abusar mucho del tiempo, siempre tengo el sentimiento de no querer abusar mucho, pero el concepto monarquía parlamentaria hay que analizarlo también, diré algo después, porque es una contradicción en sus propios términos. Pero la forma de Estado que tenemos en España es la monarquía parlamentaria. Bueno, entonces la monarquía se restaura de esa manera, con leyes del franquismo, con intervenciones importantísimas no democráticas del franquismo, y eso se lleva después al cuerpo constitucional en el año 78. Es decir, que la democracia que tenemos no se conecta con la última democracia que tuvimos, que es la que tenía la legitimidad, que era la de la Segunda República. Se conecta con el franquismo directamente. Por eso es fundamental la transición, analizarla al calor de la ley de la reforma política. Por eso esta forma de Estado no es democrática. Por más que digan que se votó en el mismo paquete del referéndum de la Constitución de diciembre de 1978. No, mire usted, es que el origen no es democrático. Y por lo tanto, la legitimidad, todos los que sonará estas palabras, o es de origen o es de ejercicio. Es que esta ni es de ejercicio ni es de origen. Yo ayer vi al rey condenar el ataque de Irán a Israel, pero no le he visto condenar el ataque de Israel al consulado de Irán en Damasco. Ese es un rey que no trata, tiene una posición, ni en ejercicio ni en origen es un rey democrático. Bien, esa es la primera cuestión que yo quería decir porque me parece importante. La segunda, lo de la monarquía parlamentaria. Mirad, esta no es una monarquía parlamentaria. Primero porque esa expresión es una contradicción en sus propios términos. El Parlamento es el lugar clásico y plenipotenciario de la democracia desde que la conocemos en el siglo XVIII-XIX. Este rey no se somete a ningún control parlamentario. Este rey no da cuentas de nada en el Parlamento. Este rey no se le puede investigar desde el Parlamento, que controla todas las instituciones del Estado. Este rey, en definitiva, no es un rey sometido al control parlamentario. No se le puede investigar, no se le puede imputar. Es absolutamente irresponsable desde el punto de vista penal, como sabéis. Por eso su padre ha pasado lo que ha pasado con él, que se admite que ha hecho barrabasadas, pero como es inviolable, ¿veis? Entonces, esto de la monarquía parlamentaria lo digo porque los monárquicos de pacotilla utilizan la expresión monarquía parlamentaria para darle un plus de legitimidad. No, mire usted, el Parlamento, vamos a aclarar lo que es el Parlamento. Si no lo aclaramos, de monarquía parlamentaria, nada. Y la última cuestión que quería decir, perdonad si me estoy extendiendo, es que para mí el dilema no puede ser monarquía o república. Tiene que ser monarquía y qué tipo de república. Porque Pinochet ha gobernado, era presidente de la República de Chile, en una dictadura militar. Entonces no basta con decir monarquía. Si queremos no tener simplemente una mirada nostálgica de la Segunda República, que también tuvo defectos, también tuvo problemas, también tuvo fallos, pero si no queremos una mirada al pasado, sino construir la Tercera República superando la Segunda, estamos llamados a elaborar una alternativa de la Tercera República aquí y ahora. Y hay que definir cuáles son sus características básicas. Por ejemplo, Francia tiene una república. Ya ha dicho algo Dani, que estoy de acuerdo. Pero Francia es un Estado centralista. ¿Creéis que en España triunfaría una república centralista? Muy difícil por el problema nacionalista. Por lo tanto, habría que ir a una república federal. Por ejemplo, Pinochet no garantizaba la libertad, pero tampoco garantizaba el pan y el derecho al trabajo y la lucha contra la pobreza y todo eso. La república tiene que garantizar el bienestar de los ciudadanos, porque que un ciudadano no sea más que otro no se debe de referir solo a las cuestiones jurídicas, sino a las cuestiones vitales. Hay una gran tendencia en esta sociedad a hablar de política y no hablar de economía. Es mejor empezar a hablar de economía. Yo no conozco ninguna monarquía socialista, ninguna. Algunas repúblicas sí, o que han intentado por lo menos construir el socialismo, con todos los fallos que queráis. Pero yo aspiro a una república que dé de comer a la gente, que garantice los derechos, todos los derechos socioeconómicos.
Y eso cualquier república no lo garantiza. Por lo tanto, estamos llamados, por no extenderme más, la futura república tendría que tener otras características, la igualdad del hombre y la mujer, el reconocimiento de derechos nuevos, de nuevas generaciones. Todo eso hay que definirlo. Bueno, perdonad la extensión, pero esto es lo que yo quería aportar. Hombre, de esta manera hay manos pedidas, pero si somos un poquito más breves, pues podemos intervenir más, ¿vale? Tony. Sí, hay una cosa que está debajo del debate. Creo que es importante distinguir lo que debe ser una república, no lo que se ha hecho de una república u otra. Y debemos también reconocerle las posibilidades democráticas que han tenido algunas monarquías, porque de todo ha habido y hay en repúblicas que son tan odiosas como cualquier monarquía, y ha habido monarquías democráticas que han llegado al máximo punto de democracia y de igualdad social. Yo estoy pensando ahora mismo en Olof Palme. Suecia, con mucha diferencia, ha sido el régimen más igualitario que ha habido, donde se han alcanzado, y allí los derechos. Durante la edad de Palme se consiguió bajarle al mínimo las atribuciones de la monarquía. Al mismo tiempo se había conseguido la máxima neutralidad para un Estado, con una intervención que ahora se echa en falta rigurosamente frente al bloque del imperio actual. Se opuso radicalmente a los Estados Unidos con una potencia que ya la quisiera yo. Fue el enemigo mayor de la guerra de Vietnam que había por entonces. Estuvo muy conectado con todo el movimiento de los no alineados. Entonces, en ese sentido. Por eso voy a hablar un poco de qué significa república. El primer concepto de república lo escribe Platón. O sea, ya venía de un espacio, de una experiencia en la que había personas que tenían su derecho a la expresión, pero que incluso en aquella situación de democracia hubo también sus fallos y sus vicios, que terminó precisamente con la persecución del mismo Sócrates, porque Platón no llegaba más que a plasmar la vida que se había vivido él viendo a Sócrates. Precisamente en Grecia es la primera referencia democrática que hay. Ha habido después democracias que han ido avanzando, pero que existían los esclavos. Ha habido democracias incluso con tintes casi republicanos, en los que ha sido democracia censitaria. En el siglo XIX eran solamente los que tenían un cierto dinero los que podían votar. Pero yo recuerdo lo que decía un hombre al que yo admiro mucho, que era José Luis Serrano. José Luis Serrano es un catedrático de filosofía del derecho, que murió desgraciadamente hace poco, y hablaba precisamente que el concepto de república es con los mimbres que se empezaba a hacer en Platón y que luego se llevaron a Roma. En Roma tiene un primer periodo que es monarquía, Tarquino y lo demás, y después entra la república. Y en la república sí se reconoce el parlamento, con una serie de defectos, y lo que significó hacer el derecho romano, que es un poco la base en la que todos convivimos, y eso decía. Pero desgraciadamente la propia república evolucionó y llegó al imperio. Porque mirad lo que hay, que resulta que la propia república desechó el politeísmo, porque el tipo de religión era casi cachondo. Decía, un rey que se parece, un dios que se parece a este hombre, o a tal fuerza, u otra fuerza. Y luego, cuando decae aquella república, se deifica al emperador. Un retroceso importante en ese sentido. Entonces, está claro que el contexto republicano, con mucho que alabemos a la República Tercera, que tiene muchos valores, fundamentalmente es
huir del derecho divino y que sea el pueblo en general quien elige su destino. Y cuando el pueblo en general elige a su destino y separa lo divino que piense cada uno con lo que hacemos a la hora de gobernar nuestro barrio, nuestra calle, sea una cosa completamente separada. Y a partir de ahí, porque si no, de alguna manera seguimos todavía en la tribu, en la que el líder de la tribu era el que mandaba y el brujo a su vez y era siempre, ahí estaba la connivencia entre el altar y el trono. Y entonces, a partir de ahí, evidentemente, la democracia tiene muchos fallos, entre ellos la corrupción, y a veces a esa democracia pues se le puede poner el nombre de república, pero hay una connivencia entre determinados papeles que lo representa uno y que lo representa otro. Entonces, lo que sí es importante, que se ha dicho aquí, y yo sí defiendo la Segunda República, porque esa república, como ha dicho Luis, tenía un origen democrático en sí mismo. Yo recuerdo perfectamente que en el segundo periodo del 19 había un despertar importante en los Ateneos obreros y en los Ateneos republicanos, donde se estaba germinando el sentido de ser ciudadano. Los republicanos y demás tenían y estaban haciendo pedagogía de lo que debía ser. Pero no solamente eso, sino que también en la escuela se estaba sembrando, en la escuela y sobre todo en las capas cultas, se estaba sembrando ciudadanía. La institución libre de enseñanza, que había recogido en sí misma una serie de catedráticos expulsados de unas universidades medio corruptas, se estaba planteando una educación completamente popular. Es siempre a la que se ha referido Antonio Machado en el sentido. El maestro de Machado llegaba y dijo en su momento, cuando un grupo de institucionistas dijeron que va a entrar el rey aquí, y contestó Francisco, el líder el maestro de Machado, Ginés de los Ríos: si él entra por una puerta, por otra salgo yo. Y ahí estaba creando ese caldo de cultivo que daría como consecuencia esos maestros de la República, esa revolución que se hizo, que como bien se ha dicho, la República tuvo fallos, pero tuvo innegables aciertos de los que desgraciadamente no se habla. Y esos aciertos son los que de verdad debíamos reivindicar. Y ese es el papel que de verdad que yo llamo. Es importante porque se ha dicho, decía el compañero, efectivamente, el contrasentido, que el desgraciado que tiene un sueldo mínimo gracias a quien se lo ha dado, pide sobre sí las mismas cadenas, como pediría el rey Felón, y la gente que lo había. Ese es el problema que tenemos casi siempre de repetir la historia. Repetimos la historia y la gente que necesita más libertad no quiere dejar de ser súbdito, no quiere ser, y entonces es fundamentalmente volver siempre, como decía Federico, darle medio pan a un libro, y la revolución tiene que venir por ahí. La conquista de que la gente sea ciudadana, que piense, es importante, porque la desgracia que ahora tenemos es precisamente eso, porque hoy hay un mensaje para la masa. Le preguntaron a don Antonio, en su manera de Mairena, dice: maestro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué dice usted con la masa? Dice: yo a la masa no le hablo, yo le hablo al hombre. Y el problema es ese que tenemos, que vivimos en una población de solitarios, de alguien que no piensa, que estamos calcados, asfixiados con lo inmediato, el poner el pan en la mesa, y si lo puedo entreverar con el fútbol, ya tengo el problema resuelto.
Ese es el tema de llegar a la ciudadanía. No, y a eso albañiles que decía, ¿dónde se informan también? ¿Dónde se informan? ¿Y qué medios de comunicación tenemos para llegar a eso? Ahora vas tú detrás. Yo solamente doy ideas. Una con respecto al tema de la monarquía. La monarquía la vemos como una institución absolutamente anómala para estos tiempos. Es decir, una monarquía es una institución de la Edad Media que ha perdurado porque la mantienen las élites de los países. La mantienen las élites, no la mantiene el pueblo. El pueblo nunca se ha manifestado a favor de la monarquía porque no le da la oportunidad de votar, ¿no? De decir, oye, pero ¿queréis esto que hay aquí o no? Oye, los mantienen quienes lo han mantenido durante siglos. Y en un periodo democrático como llevamos ya de tantos años, yo creo que prácticamente todo el mundo estaremos convencidos de que no tiene sentido que una persona, por el hecho de pertenecer a una familia determinada, tenga más privilegios que el resto de la ciudadanía, de 40 y tantos millones de personas, ¿no? Yo creo que eso ya lo tenemos asumido simplemente como demócratas, porque creemos que estos personajes tendrían que estar elegidos. De hecho, menos él, todos los demás son elegidos por la ciudadanía. Nos guste más, nos guste menos el que sale, pero son elegidos siempre por la mayoría. Entonces yo creo que eso debemos tenerlo cada vez más claro, de que es una institución absolutamente obsoleta, y que tendríamos que los mensajes que demos en la esfera en la que nos movemos, o que sean siempre en esa dirección. Eso no tiene sentido ya que exista en un país democrático como este. Y por otro lado, algo que ha hecho referencia antes Valentín en la primera intervención que tuvo, que era el tema de qué tipo de sociedad conseguiríamos con una tercera república, sea del tipo que sea, Luis, porque eso lo tendríamos que definir entre todos los ciudadanos, está claro. Pero cuando pensamos en lo que podría haber sido este país si no hubieran truncado la Segunda República, cuando pensamos el otro día en el cementerio, ¿no?, a la cantidad de republicanos de todos los órdenes de la vida, de todos los ámbitos, ¿no?, que quitaron del medio, más los que se fueron. Y los que se fueron, muchos de ellos después, lo que hicieron fue progresar en otros países, ayudar al progreso de otros países, ¿no?, en Sudamérica, en Argentina, en México, o aquí en Europa también, ¿no? Gente que se fue a las universidades, o gente que se fue a las fábricas a trabajar y a llevar un poco la teoría que tenían ellos de su trabajo y como trabajadores, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, a mí me pasa eso con frecuencia, cuando piensas en qué podía haber sido de este país si no se hubiera truncado esa Segunda República y desde entonces hubiésemos tenido república, yo estoy convencido que seríamos un país nórdico. Cuando decimos que envidiamos el progreso y envidiamos la calidad de vida de los países nórdicos, yo creo que estaríamos como mínimo a ese nivel si todas aquellas personas que lucharon por su patria, que lucharon hasta el último momento, ¿no?, unos cayendo y otros exiliándose, si hubieran permanecido aquí, este país no lo conoceríamos. Vamos, no lo podríamos comparar con lo que tenemos ahora, ¿no? Yo quería hablar un poco sobre el tema de la pedagogía. Hay que explicar, hay que hablar mucho de esto, porque un país que se vanagloria, no un país, sino una gran parte del país que se vanagloria de haber asesinado a Lorca, de que Machado muriera en el exilio, Azaña o Salvador de Madariaga, es un país, con todos mis respetos, de zoquetes y de zoquetes. Y ese no es el país donde yo quiero vivir. Tú decías antes, hablabas de la monarquía sueca, que efectivamente, claro, o los Palmes y cualquier primer ministro con dos dedos de frente en Suecia hubiera triunfado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el nivel cultural de Suecia es absolutamente cojonudo. Me acuerdo con 18 años del kilométrico aquel que nos sacaba. Y por Holanda o sea, Dinamarca y Suecia, y a mí lo que más me impresionó de todo fue el altísimo nivel de educación que tenía la gente. Que aquí en España hablábamos a voz, nos peleábamos y aquí
le he hecho una cosa, por favor, señor. Y cuando vuelve a España, cuando paso por Pirineos, dice, madre mía. Hay que explicar, bueno, y ojo con la democracia republicana, que tenemos un ejemplo ahora, como el de Argentina, que lo vea. Y ese está votado, a ese lo han votado. Ojo, vamos a explicar muy bien qué república queremos. Vamos a explicarlo muy bien, porque nos podemos pillar los dedos, pero bien pillados. Sí, Bueno, pues gracias, es la primera vez que vengo a estas conferencias. Vivo fuera y el escaso tiempo que tengo pues nunca ha coincidido. Bien, me alegro. Aún así yo creo que, y no es que yo lo hiciese mejor, pero que lo que estoy escuchando, que asumo el 90%, por no decir el 100% de lo que se ha dicho, sin embargo veo que intentamos explicarnos que la república es necesaria y conveniente y positiva. Hablamos de las referencias que tenemos, que son incuestionables. Pero callamos lo fundamental, porque claro, muchas de las cosas que hemos dicho es aplicable a otros regímenes, inclusive las monarquías, como ha salido, no todas las monarquías son iguales. Y aún así, yo no aspiro a ser monárquico, ni en Holanda, ni en Suecia, ni en Dinamarca. Porque hagamos una idea, si cogemos hoy en día el mapa, en África solamente hay un país monárquico, que es Marruecos. Y en Europa solamente hay 4 o 5 países monárquicos. Asia no me he fijado, pero supongo que por el estilo. Bien, luego hablamos de España. ¿Qué España? ¿Quién no ha explicado España? Porque, yo recuerdo que hasta hace muy poco los reyes, incluidos los Borbones, no se llamaban reyes de España. Eran reyes de otra mucha serie de cosas, pero no de España. Y no solamente eso, es que no sabían ni hablar el español. Yo creo que la actual monarquía lo habla algo mejor, pero, por ejemplo, Carlos V fue al Vaticano a hablar con el Papa y lo hizo en francés, porque el francés además era el idioma diplomático en aquella Europa. O sea, el concepto de España que tenemos merece la pena ser revisado, porque esa España una y libre, que además viene de más atrás, no ha sido compartida en el tiempo. Quiere decir que cuando el ejército popular estaba derrotando a Napoleón en Bailén, en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni siquiera en Extremadura, estaban a muchos días de enterarse qué es lo que estaba pasando. Luego, gran parte de lo que forma la mitología por la que España es España, incluida la historia de los romanos en España, pues son mitos que no se demuestran. Todavía están los arqueólogos allí en Numancia buscando dónde están los restos de Numancia, dónde están las tachuelas de los romanos, porque en otros sitios se aparece el ejército romano, llevaba un calzado que llevaba tachuelas, y por donde iba el ejército aparece tachuelas. Numancia no aparecen tachuelas. Y así la Virgen de Covadonga, y así... bueno, concepto de España. ¿Qué España? Si estuviésemos hablando de construir una carretera, estoy seguro que no estaríamos hablando de que los materiales sometidos a esfuerzo pueden ser sometidos a tracción, a compresión o a torcimiento.
porque se supone que los que nos estamos reunidos para hablar de construir una carretera, pues eso ya lo tenemos superado. Estaríamos hablando por dónde pasa la carretera, y quizá habría que decir, no, por ahí no, que están mis olivas, y por aquel lado no, porque por ahí, ¿cómo vamos a pasar por ahí si es todo piedra? Y seguramente habría alguno que se llevaría el ascua y ya llevaría dibujado el camino, como hizo un tal Solís, que fue ministro de Trabajo, que intentó que para trazar unas vías de ferrocarril cambió Cabra del sitio del mapa. Y menos mal que alguien se dio cuenta, alguien que le interesaba que fuese por otro sitio, se dio cuenta y le dijo, no, Cabra no está donde tú has pintado en el mapa. Bien, no me quiero perder. La República, claro, porque estamos en las distintas épocas que tiene la humanidad, coincide más con esa forma de gobierno para lo que es una población culturalmente en vías de desarrollo, en una economía industrial, en una economía internacional, en un libre intercambio de todo, de ideas, va mucho más ese tipo de gobierno, la monarquía, y va más porque no es que sea el gobierno del pueblo. La república no es el gobierno del pueblo. La monarquía, la república es el gobierno de la ley. Ley a la que está sometido todo el mundo. Y todo el mundo es del presidente para abajo. Creo que partiendo de esa base no nos perdemos, no va el camino a otro sitio distinto de donde queremos llegar. Si queremos llegar a monarquía tenemos que hacer, como dice Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf era alemán, pero se fue a Inglaterra y le hicieron ser, era politólogo. Si queremos la democracia hay que ser democráticos. Y aquí coincido con lo que dijo el compañero anteriormente. No se entiende una democracia donde no hay la democracia interna de los partidos. No se puede ser republicano si no estamos convencidos que la república es lo que deseamos y queremos. ¿Vale? Ana. Sí, bueno, yo tenía que también comentar algo. Vamos a ver, es verdad, yo recuerdo de lo que he leído que la proclamación de la Segunda República fue una esperanza para las clases trabajadoras, para los intelectuales, para las mujeres. Y yo creo que lo que hizo, que después lo que se hizo inmediatamente fue una constitución republicana que se aprobó en diciembre de ese mismo año del 31 y que dice en su artículo primero, la definición del Estado, que España es un Estado de trabajadores de todas las clases. A mí una definición que me encanta. Después en el artículo 25 pues consagró que no había ninguna forma de desigualdad, y una de ellas pues entre hombres y mujeres, porque las mujeres, y también era muy importante porque las mujeres estaban trabajando en aquel momento en el país, sin embargo no tenían ningún derecho de ciudadanía, ¿no? Entonces yo por este artículo primero y por el artículo 25 ya me parece que la República es muy importante, tal y como se concibió en su momento cuando se proclamó y tal y como la gente lo vio, ¿no? Cuando se aprobó la Constitución Republicana. Pero es verdad que en esa Constitución Republicana cabía también un gobierno de derecha. El Bienio Negro fue en el 34, pues había un gobierno totalmente de derecha, y a los trabajadores, pues a los jornaleros que iban a las plazas del pueblo, le decían los señoritos que tiene de comer la República. Echaban en contra de una forma de gobierno democrática del pueblo, pues le echaban en contra de la gente, y bueno, la gente tomó nota, y en las siguientes elecciones, que fueron las del 36, ganó el Frente Popular. Fue cuando ya vino el golpe de Estado y ya todo lo que conocemos después. Y claro, entre lo que conocemos después están 40 años de franquismo. Y eso, pues creo que ha hecho en nuestra ideología y en nuestra forma, en nuestro cociente ideológico, pues hay un franquismo sociológico que es muy difícil de quitarse de encima.
Entonces, claro, yo estoy convencida que si la República hubiera seguido, que si las elecciones del 36, el gobierno del 36 hubiera gobernado y hubiera seguido, después hubiera habido gobiernos distintos, pues España sería ahora otro estado, pues yo creo de los más prósperos y de los más cultos del mundo. Pero es que se frustró todo eso. Y no solo se frustró en aquel momento, sino que después, cuando ya recuperamos la democracia, pues parecía que había una amnesia colectiva, que aquí no había pasado nada, y entonces yo creo que también hay una responsabilidad entre las personas que vivimos los años 70, los años 80, los años 90, de educar a nuestros hijos, de educar en la escuela, de educar en todos sitios, de lo que había ocurrido en España. Porque es que yo hay una idea que repito mucho. En este país parece que la igualdad es lo mismo que la ilusión de la igualdad. Y no es verdad. Una cosa es la ilusión de la igualdad, todos los partidos somos iguales, no. Todos los votos valen iguales, no. Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, no. Hay una ilusión de la igualdad, pero en realidad eso no es así. Pero también entre que no nos comprometemos mucho y que existe ese franquismo sociológico, pues yo creo que todo eso produce los problemas que estamos viviendo ahora. Porque claro, yo también lo pienso algunas veces. Digo, hay una procesión y es verdad que un montón de gente, todo el mundo, y yo digo, ¿y quién nos ha impedido a la izquierda, que llevamos toda la vida yendo el 1 de mayo, convertir el 1 de mayo en el mayor acontecimiento político de este país? ¿Quién nos lo ha impedido? Claro, alguna responsabilidad tendremos también. Y es verdad que la derecha tiene muchos medios, es verdad, pero en otros momentos tampoco hemos tenido medios de comunicación, no hemos tenido nada. ¿Por qué estamos tan metidos en nuestras cosas cada uno y no sacamos estas cosas a la luz? Pienso yo, es una reflexión en voz alta como hago siempre, pero que me parece que tendríamos también que reflexionar sobre eso, porque es que hablamos una vez más de las consecuencias de lo que pasa, pero vayamos a las causas de lo que ocurre, vayamos a las causas de lo que ocurre y pongamos pues alternativas a esas causas. Yo creo que si no analizamos las causas y no tratamos, pues no vamos, además la república no va a venir sola. Si no somos antirrepublicanos y republicanos, no habrá república. Ya que pongámonos las pilas, porque en eso estamos. Sí, yo siempre he visto una contradicción de la perspectiva democrática que uno de los poderes, uno de los poderes del Estado democrático no se elige con la voluntad popular. Entonces, pero yo creo que eso es una cojera importante, una contradicción importante que tiene cualquier sistema democrático en España o en otro país, en que un poder determinado, el que tenga en cada país el rey o la reina, que normalmente son jefes de Estado, aquí en España es jefe de Estado, pues no emane de la voluntad popular. A partir de ahí yo creo que queda cojo el concepto democrático. Y eso es, dicho aquí parece simple, pero ahí yo creo que es muy importante. Otra persona lo hubiera expresado dándole más fuerza a lo que tiene, a lo que pasa con esa situación. Entonces, y ese es el fundamento no debe ser si el rey es un sinvergüenza o es muy buena persona, porque si tiene uno que es muy buena persona y puede ser que alguno sea buena persona, y ya la contradicción se ha resuelto. No se ha resuelto, no se ha resuelto, porque es que el hijo de ese rey, que es buena persona, va a ser también rey y el otro va a ser rey, por esa voluntad que se asume. Entonces, pero junto con eso hay más contradicciones. Si solamente fuera eso, pues yo creo que estaría claro el camino y el que hacer, pero hay más contradicciones. Es decir, otra más, yo voy a decir otra más, hay muchas más, pero voy a decir otra más, que es las contradicciones que genera el sistema económico que rige en casi todo el mundo, del que formamos parte, somos y respiramos el sistema económico que se denomina capitalista, como quieran, pero esa contradicción es también muy importante. El sistema capitalista es capaz, lo ha demostrado, de generar muchísima riqueza. Es verdad que a base de destruir el planeta y todas esas cosas, y otra cosa muy importante como destruir el planeta, que es de generar unas desigualdades enormes. Se genera mucha riqueza que se reparte de una forma muy desigual. Muy desigual. Y resolver esa contradicción, en mi opinión, es tan importante como la otra. O más. Pero que tienen que ir en paralelo. Ya habéis dicho vosotros, mejor que yo, no lo voy a entender mucho, de que lo de la República puede ser un no sé qué, o puede ser una buena plata. Y hay repúblicas plata y repúblicas que tal. El hecho en un país como Suecia,
Y para hacer una referencia a la República hay que hacer referencia a Olof Palme, que había hecho 2 o 3 referencias a Olof Palme, pues digo, coño, es que ni en un sitio que podemos idealizar en un momento determinado puede tener también alguna dificultad de la República. Ya habéis dicho lo que ya extremos, como puede ser lo de Argentina, lo de Chile, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir, situar las contradicciones porque yo sitúo solamente esas dos, porque si no, bien desde la perspectiva democrática, que hay yo creo que un hecho a resolver, que la soberanía popular sea quien elija los poderes, por eso los jueces no pueden elegir a los jueces, ¿qué coño los jueces van a elegir a los jueces? Se dicen ahora con lo de la reforma del Poder Judicial. Si el Poder Judicial es un aparato de poder del Estado democrático, pues ¿qué coño van a elegir los jueces? Los jueces tienen que someterse a la voluntad popular, como todo el mundo, o muchos jueces, muchos que hayan estudiado, y muchos que haya costado sacar las oposiciones, o no. Pero en fin, quiero decir que hay dos si el camino a la solución de nuestros problemas está realmente en que el régimen democrático, bueno, efectivamente ese, pero luego hay que ir a otras contradicciones que si se quedan por ahí sueltas, pues evidentemente seguiremos teniendo problemas y problemas muy graves, como lo hay aquí y como hay en regímenes republicanos. Sí. Al principio hice una introducción de dónde venía todo este debate que tenemos. Lo segundo, he tratado de aterrizar un poco en el concepto histórico de república. Ahora, lo que sí ha salido ya en el debate y Ana lo ha presentado, ha planteado el problema. Y el problema yo creo que es importante en el sentido de que hubo otras dictaduras y se preocuparon un mínimo de darle salida. En Alemania tuvieron su Nuremberg, en Italia, que también tuvo su dictadura, se reconocieron después a los partisanos y en España no. Y es que en España tenemos la necesidad de cultura que dio la República, que si hubiera tenido suerte, ¿acordáis? Las mariposas, ¿cómo se llama? Las mariposas. Que dijo, decía el maestro, si durara una generación, como decía también Juan hace un momento, nos hubiéramos consolidado. Pero la desgracia es que enfrente tenemos eso y ahora repescado incluso con la mala leche que viene de la internacional, con el neoliberalismo, que es otra cuestión. El problema principal, desde luego, es la memoria. Y es que la memoria no la hemos tenido, porque aquí hubo una guerra y después de esa guerra no hubo un intento de entendimiento entre bandos, sino que vino la oscuridad. Y después de la oscuridad vino el miedo de no trabajar. Y entonces yo he recordado aquí alguna vez que en los años 69 al final y los 70 había mucha más libertad que después, porque había ansias de libertad en una parte importante del pueblo. He comentado un poco que de las leyes educativas, por el cómo se aplicaron, la EGB fue bastante progresiva para lo que era entonces, porque trajo un poco la idea general, la formación general que elevó a los 14 años. Pero siendo un ministro franquista, dotó a esa ley, que no siempre se ha hecho, de un presupuesto económico e intentó una actualización del profesorado de entonces. Esa es una diferencia importante. Y aparte de eso, también ese inconveniente que teníamos es que la historia, afortunadamente, se ha ido escribiendo entre los hispanistas extranjeros y los historiadores de aquí. Y hoy sí tenemos una historia que es homologable y que se debiera de haber aprendido, pero resulta que hasta hace 30 años así, la historia para la ciudadanía terminaba en la guerra de independencia, que todavía no nos hemos enterado que era una guerra internacional.
que muchas de las libertades que tuvieron en Galicia y en medio de Castilla se las deben a Wellington. No sé si ha salido estos días en la televisión que hay alguien que no sabemos ni eso, no sabemos. El otro día me dijeron que me había pasado con la clase de historia, pero es que es algo tan necesario, es imprescindible que conozcamos dónde hemos tropezado tantas veces para ver si no tropezamos más. E incluso otra de las cuestiones con las que vamos a tropezar siempre es con la colonización de América. Seguimos empeñados en decir que el 12 de octubre que descubrimos América y ya está. No, efectivamente, pues sí llevamos, como trajeron aquí los romanos nuestro idioma, hicimos algunos bienes y hicimos también muchos males. Y no hemos sido capaces de reconocer, de llevarnos medio bien con aquella república y se la hemos dejado al tío Sam para que la explote. Y cuando nos ponemos de acuerdo con ellos, para que nos lleven de nuestra mano, para quitarle lo poco que le quede a las personas de aquellos recodos. Esa es información, formación, y acabar con esa transición oscura y mentirosa, porque no fue ni pacífica ni democrática. Se cometieron muchísimos errores, ha habido tantos o más muertos en el 60, en el 70 y después y en la transición. Y tenemos, y ya he dicho muchas veces, lo repito una vez más, en el año 52 se entrevistaron Eisenhower y Franco. Y Franco dijo: lo tengo todo atado y bien atado. Y sigue atado. Ya estamos viendo como hoy España y para más desgracia toda Europa le duele mucho más el atentado que ha sufrido sí, no Israel y el otro estado, Irán, pero no le duele en absoluto los 30 y casi 4.000 niños que ha tenido los demás. Que Europa es actualmente una sicaria de Estados Unidos. Y esa es la consecuencia. Yo he tenido, había un debate desgraciadamente en el que quiere reinstaurar un poco, redescubrir, reescribir la historia de España, Pío Moa y compañía. Una señora ha traído también un libro que se llama Imperiofobia y leyenda, que llegan y traen ese tema y quieren todavía decir que los malos eran aquellos. Y si España ha tenido leyenda negra, que no ha sido España sola, que la han tenido todos los países. Cuando ha habido en el mundo dos imperios, pues el imperio hegemónico y el que lo quiere ser se enfrentan entre sí y no van a decir exactamente lo que le interesa al otro, sino que se atacan. Y una de las cosas principales es precisamente ¿cómo no van a decir que España fue con los Austria, fue un desastre? Como bien se ha dicho, no sabía ni hablar en eso, iban allí. Y resulta que cuando se gastaron casi todo el dinero que venía de América, fueron a invadir las comunidades en Castilla, y los comuneros se revolvieron contra ellos, que no te lleven nuestras riquezas. ¿Y cómo no vamos a saber todavía que cuando los reyes católicos no unieron a España, como bien ha dicho el compañero, porque España era mucho tráfico unido, y vaya usted a saber, y a veces enemigos entre sí, y nos encontramos con eso, que la reina católica lo que hizo fue destrozar completamente a España, porque expulsó los sectores más productivos y más intereses de España. Expulsó precisamente a los judíos que tenían en sus manos la estrategia, e incluso los intelectuales que prosiguieron, como León, Fray Luis León y los demás, quedaron ahí porque se hicieron confesores, aceptaron la nueva religión. Pero todo eso no lo sabemos. Y desgraciadamente esa es la realidad que nos falta. Y desde luego el problema principal y esencial que tenemos es memoria. Memoria. Y explicar que incluso con una cierta
humildad, juntarnos con la derecha y decir, no la equidistancia que queréis, pero que sí cometimos errores. Y daos cuenta que la reparación es la que nos da futuro, que aceptemos un poco, que tenemos que juntarnos, que mientras no llenemos esas sumas, ese parte gangrenada de nuestra sociedad, no vamos hacia adelante. Es imprescindible eso, un Nuremberg como se hizo en Alemania, y eso es el encuentro que necesitamos. Y esa es un poco la solución que yo planteaba cuando hablaba España como problema. Esos son los hándicaps que tenemos y esos son los problemas a los que tenemos que entrar. Bueno, pues yo hoy, no sé por qué, pero siempre paso por ahí, por el ayuntamiento, y veo la placa esa, de 1875, el rey, o sea, pasamos de mis ancestros, en este caso mis bisabuelos, pasaron de ser, vivir en una villa, de ser villanos, a ser ya ciudadanos, o sea, a ser ya ciudadanos. Me llama mucho la atención. Lo que ha dicho ahí el compañero también me llama la atención, de que hay poca democracia dentro de las propias instituciones donde uno parece, o sea, donde uno está por ideología, no con los líderes, sino con la ideología. Y me veo también, yo sigo las redes sociales y me veo que no hay diferencia. Aquí los dos grandes partidos coinciden en una cosa: en una página oficial de un partido que además es laico, se pone que, bueno, se ha hecho una procesión, van ahí los concejales bien vestidos, las concejalas también, noticia de primera mano. Eso ahí. Los otros por otro lado, viva el rey, viva no sé qué. Y luego que si uno tiene hierbas, que si el otro las quita, que eso sí que interesa. Pero lo demás no interesa. Yo no he visto todavía en el Parlamento, ni en el Parlamento estatal, ni en el Parlamento de Andalucía, ni incluso en los plenos que tenéis a este ayuntamiento, poner encima ese tema. Y ese tema que es muy importante, lo que habéis señalado, es que es importantísimo. Aquí hay gente joven, como nosotros hemos sido jóvenes también. Y bueno, y ahora todo es bonito, porque viene su majestad el rey, viene ahí a Baeza y sale todo el mundo a recibirlo. Todo el mundo. Cosa muy diferente cuando va, por ejemplo, a Cataluña o al País Vasco. Ahí no lo reciben con honores, y me parece que la Asturias casi tampoco. Y por ahí en la onda. Luego lo que ha dicho de que hay que saber la verdad. La verdad hay que saberla. Yo hace un mes estuve con Mariano y estuve también con Román, con varios compañeros, en Villacarril. Y no solamente el franquismo, es el tardofranquismo, que me parece a mí que mató todavía más que antes, hizo más sufrir. Fue un acto que estuvimos ahí, porque vamos, aquello, lo que ha dicho Antonio, los juicios de Nuremberg, de acuerdo, aquí no ha habido ningún juicio. Aquí aquel crimen de los 5 abogados Gatocha que murieron y varios heridos se ha quedado en agua de borrajas. Aquí se ha quedado en agua de borrajas. Aquí es que, imaginaros entrar a un despacho, que yo estuve ahí, estuve unas semanas antes, entrar a un despacho con una pistola y al primero que sale, que es Luis Javier Benavides, le pegan 2 tiros. Y después ahí, una matanza enorme. De eso no se habla. Como ahora los partidos que hay, para mí muchos son sucursales. Son sucursales, o más bien franquicias, de lo que dicen. No hay entidad propia. Yo aquí en Linares me he llevado una decepción muy grande, porque pensaba que esto como sociedad republicana, porque
lo ha sido Linares, pues me llevé una gran decepción. Y te tienes que callar, porque si hablas mucho, ya, en fin. Para mí uno de los días más tristes que yo he vivido en Linares fue hace 3 años, el 25 de abril. Triste, no por nada, no entro en eso, triste, fue para mí muy triste. Todavía me parece que ha asumido como demócrata, pero muy triste. Y eso de tirarse los platos a uno al otro, a mí que me importa la derecha, si yo ya a la derecha ya sé lo que hace. Si sale siempre indemne, y el rey también, llevándose el dinero, y el Puyol, y el otro, y bueno, pero lo que yo me refiero es eso, la tristeza que te da de ver una sociedad pujante como ha sido esta, y ver el declive. Entonces, en muchos sitios ese es el nodo. Mantilla, que si el triudo, que si no sé qué, que si la procesión y los concejales. Eso sí, en la página de Izquierda Unida no he visto eso. No lo he visto. En la demás sí, en la de los dos grandes partidos. Y eso para mí es una vergüenza. Y por eso, la monarquía se está perpetuando. Por eso. Porque son cómplices. Porque el único que ha puesto algo, quieran decir lo que quieran, es en el Parlamento que el único partido que se llama republicano en España es Esquerra Republicana, que ha planteado el tema. Es que son separatistas, es que todo lo otro. No, son republicanos, déjate de separatismo. Lo único que han puesto ahí. Y en tiempos aquellos, el PC. Lo demás, a callar. Después de los congresos que se hicieron de Sureña y tal, punto en boca. Nada más. Bueno, yo creo que hay un elemento esencial que debemos no perder de vista, porque en muchas ocasiones nos quedamos en la superficie, como decía Ana, es mejor ir a las raíces del problema para saber las consecuencias. Yo creo que a nadie se le escapa, profundizando un poco, que la raíz del problema está en la lucha de clases. O sea, que la dominante, la clase dominante, que ha sido siempre poseedora del poder económico, de las tierras, de los dineros, de los bienes, de los palacios, y también del poder político, incluso el poder religioso, que está muy bien. Pues eso se perdura, y se buscan fórmulas de avance, de que el pueblo tenga más poder político, de que tenga más derechos. Eso es una trayectoria histórica que no solo en España, sino en el resto del mundo, unos con más dificultades, otros con menos, otros con más medios, otros... Pero siempre el poder económico no ha querido ceder su poder, ha habido que arrebatárselo, o arrebatárselo en algunos sitios violentamente, en otros sitios menos violentamente, pero siempre ha ido adaptándose para seguir controlando los hilos del poder económico de un país. Y eso es lo que ha pasado con la democracia. La democracia, claro, la clase obrera, que entonces estábamos amordazados, que no había sindicatos libres, que no había libertad de expresión, que no había libertad política, pues suponía un avance. Y dijimos, ese avance nos puede dar posibilidades para seguir avanzando, para seguir mejorando. Y de hecho hemos mejorado muchas cosas, en la sanidad, en la educación. Luego tenemos retrocesos porque ese poder económico fundamental que ha sido siempre, que ha tenido el poderío del territorio, de los bienes, del consumo y de todo, pues ese se resiste a perder y quiere recuperar porque es insaciable. Y claro, en la cabeza de ese poder está la monarquía. Por eso se perdura la monarquía, que eso fue la pelea que hubo ahí. Y claro, esta gente puso la pistola encima de la mesa cuando se negociaron los pactos y dijo, esto es lo que hay, sino... Y de hecho, pues, intentaron dar golpe de Estado después, y luego después, pues, tuvimos las dificultades que hemos seguido teniendo. Pero claro, si dentro de nuestras filas, dentro del pueblo, hay gente que eso lo ve bien o que lo ve natural, como si el rey fuera natural, por la gracia de Dios, este rey,
por la gracia de su padre, su madre, digo, por la gracia de su madre que lo parió, su padre que lo concibió, pues resulta que es rey. O sea, podemos elegir el presidente de nuestro bloque, pero no podemos elegir el rey porque eso es intocable. Pues bueno, Franco también se arrogó que estaba ahí, que no había sido por armas, ni por el golpe de Estado, sino había sido por la gracia de Dios que lo iluminaba. Y hubo también que lo bendició y decía que era una cruzada lo que pasó en aquel entonces. En definitiva, ¿qué quiero decir? Que no perdamos la perspectiva de que aquí los que dominaban, los que controlan, los que tienen en sus manos toda la riqueza, y la riqueza supone tener muchos periodistas y mucha gente que va insuflando a la gente joven la idea de que tiene que haber ricos que sean muy ricos y quien domine, que ellos saben que los demás tenemos que trabajar y obedecer y tragar, y etcétera, etcétera. Y eso pasa no solo en España, sino que hay otro poder más superior, que es el imperialismo norteamericano, que está en esa línea, y sí es la que mantiene ese estatus. Y ese estatus es la lucha que tenemos constantemente, de hacer que la economía esté al servicio de las personas y de todo el mundo, que llegue a estos sitios, que toda la gente tenga una vida digna, que los críos no se mueran, que no haya guerra, etcétera, etcétera. Y ahí que dice, no, aquí lo que haga que hacer, pero el que mando soy yo y este soy, y además, si tengo que utilizar que soy el pueblo elegido, como dicen los judíos, o soy que viene de Dios, o eso de mi herencia es sagrada, y eso, aunque fuera, como decía algún santo por ahí, que decía que el rico o es ladrón o hijo de ladrón, o heredero de ladrones. O sea que las riquezas se han acumulado no con un trabajo, eso que diga la cultura del esfuerzo, ha sido porque se ha explotado a otra gente, porque se ha robado, porque se ha engañado, porque se nos han pagado impuestos, esos impuestos que son tan dañinos, y es lo que nos iguala. En definitiva, que digo que no perdamos esa perspectiva y que la democracia tiene que ser una democracia social, que iguale no solo a las personas en derechos, sino en iguales en condiciones de vida dignas para todo el mundo. Voy a seguir hablando de república, aunque no lo parezca. Han salido algunos temas. He escuchado varias veces oír que si aquellos son cultos, que si muy cultos, no son tan cultos. Quiere decir, en Suecia todo el mundo no ha leído a Shakespeare, pero ni al Quijote. No, en Suecia sabe de su historia un poquito, no tanto. Conservan alguna iglesia de las antiguas y algunas costumbres, pocas. Y su idioma. Esa es su cultura, hasta ahí llega. Allí no estudian algunas asignaturas que nosotros estudiamos y además que le damos mucha importancia. Pero no quiero hablar. Lo que hay, si cambiamos la palabra cultura por respeto, sí, hay mucho respeto. En eso sí es cierto. En Suecia, en los países nórdicos, y ahora junto respeto con laicidad. La república, por encima de todo, aunque no todas las repúblicas lo son, tiene que ser laica. Y yo tengo anécdotas. Yo llevé a mi hija a estudiar a Dinamarca. Y el primer día, mi hija venía de Zaragoza, que es donde yo vive, y llevaba su estampica de la Virgen del Pilar, que nada más llegar la puso encima de su mesita de noche. Y no porque se la había dicho el padre. Pero, mira, ¿por dónde? La juventud es imprevisible. En el mismo momento que la tutora, que allí una tutora lleva de la mano a la gente, le dijo, ¿y eso qué es? Ah, pues esto es el recuerdo. Dice, no, eso en tu cartera te lo guardas y cuando tú la quieras ver, la miras, pero en esta habitación va a haber otra persona conviviendo contigo
puede pensar de otra forma muy distinta a usted, y esto no es admisible en una escuela laica, enseñanza laica. Pero claro, de lo que ocurre aquí no hace falta ni hablar. Tenemos una ley que permite utilizar las fuerzas del Estado en homenajes religiosos. Por ejemplo, en el Corpus de Granada, que está pronto a realizarse, todavía se hacen los saludos militares y se cantan cosas que no proceden. La ley existe, no se cumple. O sea, el respeto ni laicidad. Y historia tampoco. Ha salido, el compañero ha dicho que, bueno, una forma de hacer la monarquía de la reina católica, el rey era un apéndice. Fue problema con los moriscos, fuera los moriscos. Problema con los judíos, que le debemos mucho dinero, fuera los judíos. Pero no fuera, es que los que se quedaron aquí porque los convirtieron, luego le sacaron las tiras de pellejo. Hasta hace muy poco estaba prohibido decir que Santa Teresa procedía de familia de judíos. Pero lo que nadie ha contado, ni lo va a contar, es que los judíos que salieron de toda España, ¿dónde estaban? Nos dicen, no, se fueron al norte de África, a Fez, por ahí. Señores, no, eso fue otra historia. No, se fueron a Gibraltar. Hoy en día Gibraltar tiene 5 sinagogas. Una sinagoga mayor desde el año 1500, a los pocos años de ser expulsado de España. Gibraltar existe porque los judíos reclamaron al reino de Inglaterra venir a echarnos una mano que esta gente nos come. Pero esa historia no lo van a contar. Ahora mismo hay diálogos de la Comunidad Económica Europea con Inglaterra y España para solucionar problemas que hay desde que Inglaterra ha salido de la Comunidad Económica Europea. Pero alguien es capaz de explicar que los judíos se refugiaron en Gibraltar. Investigarlo, si es que es muy fácil, solamente con Google Maps lo veréis. Sinagoga 5 y una sinagoga mayor. Historia de Gibraltar. En el siglo XV la mitad de la población de Gibraltar eran sefarditas, que es decir, sefarditas son judíos españoles. Yo lo he encontrado hasta en la India, hay judíos españoles todavía que presumen de ser españoles y hablan ladino, que es muy parecido al castellano. Esas son las historias, porque no se puede construir una verdad partiendo de mentiras. Y la República también requiere sacar todas las mentiras a flote. Quedan 10 minutos aproximadamente, vamos a dar la palabra a los que no han intervenido todavía, ¿vale? Y va a terminar después Paco, que quería leer una poesía sobre la República. Concha. Yo quiero decir, estoy oyendo que casi ninguno somos monárquicos. La inmensa mayoría no lo somos. Somos todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer para que se acabe la monarquía? ¿Cómo se puede hacer? Unas votaciones en España, como se hace para todo, que digan lo que quiere monarquía y lo que no la quiere. ¿Cómo se puede hacer eso? Es lo que os pregunto. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Es lo que yo quiero saber. Es más sencillo, se van solos. No, así no moriremos todos y seguirá siendo el mismo. Nos moriremos todos y seguirá siendo el mismo. Sí, entonces deja la pregunta en el aire. Sí. Si alguien quiere negociar. Sí, yo que sé, se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de las causas. Yo he hablado de un par de causas o tres, ¿no? Para, yo que sé, conseguir que venga la República o traigamos a la República, como queramos decir. Una de ellas es que la humanidad tiene 2 alas
y si una de las alas está muy débil y no está a la misma altura que la otra, lo que nosotros decimos república no podrá despegar. Me refiero al feminismo. El feminismo es fundamental porque ha demostrado ser, dentro de lo reivindicativo hoy, lo más revolucionario. Hay que introducir el feminismo en nuestros planteamientos. Otra causa es hacer de la república que esté en la agenda política, que no lo está. Esto está colaborando a ello, este debate que estamos teniendo. Hay que hacer que forme parte de la agenda política, que llegue al Parlamento, y eso tiene que estar en la plaza pública continuamente si queremos, si queremos avanzar en todo este tema. Luego también se ha dicho una contradicción también es cómo hacer que todo lo que viene de atrás, de todos los residuos francofascistas, que diría yo, pues irlo eliminando, ¿no? Guardia Civil, policía, poder judicial, toda una serie de categorías sociales que están ahí, que también están estorbando mucho. Sabéis que hay gente en la administración pública que, por su forma de pensar, retrasan la puesta en marcha de los ingresos mínimos vitales. ¿Lo sabéis o no? Es vergonzoso. Las categorías sociales que todavía están ahí dentro del sistema capitalista neoliberal que tenemos, yo creo que están colaborando. Y luego, pues bueno, después de todo esto hay que llegar a un proceso constituyente. Pues claro, eso está muy lejano todavía, ¿no? Es necesario un proceso constituyente. Pero muy importante la primera causa que he dicho, mientras las dos alas de la humanidad no estén igualadas, no podrá despegar hacia lo que decimos nosotros la república. Yo simplemente, sí, hay una serie de cosas que quienes hemos tenido claro lo nuestro no lo hemos puesto en caso. Todos los días nos están diciendo, o nos han estado diciendo, socialcomunistas. Es muy triste que los comunistas, que fueron la auténtica oposición al régimen, la hayan desprestigiado de esa manera. Ya saben los compañeros que yo, en lo poco que he tenido, he escrito que precisamente los comunistas trajeron más la Constitución de los que hablan. Luego también tenemos que ver la autocrítica de esta generación, que parece que no se va, y hemos hecho que parte tenemos en que a nuestros hijos no le hemos inyectado ese carácter cívico que nosotros echamos en falta. También en la escuela hemos tenido un montón de problemas para conectar con aquellos maestros que fueron legendarios. Algunos, aquí en la provincia de Jaén, conseguimos en los grupos de renovación pedagógica que decía Sebastián, estar en el máximo momento conectados a 500 docentes en su momento. Pero nos ha pasado un poco como con nuestros hijos. En los compañeros de allá, los compañeros jóvenes, no hemos sido capaces de prender esa inquietud republicana. Todo eso está aquí y efectivamente. Con respecto a la pregunta que ha hecho Conchi, yo le digo que por favor, ayudémosle un poco a los monarcas, que ellos sí están ayudando a la República más que nosotros. Lo que sí debemos de hacer es que cada ocasión que nos da, que lo sepan los españoles y los extranjeros. Es imprescindible. Con la que está lloviendo, yo lo he dicho un poco, el Compilloqui, que es la reina diciendo que se junta con el marqués de Villarmil. Este señor, con lo que se ha dicho aquí respecto a los pronunciamientos que tienen hacia afuera, lo que ha hecho, sus pronunciamientos que tuvo con respecto a Cataluña,
y sus pronunciamientos, que lo poco que sí tenía y cabe hacer es algo entre los distintos poderes, y sin embargo el muy impresentable siempre se ha decantado a favor de los juristas fascistas. Esta es la realidad. Y entonces, de verdad, muchas veces los pocos políticos, las pocas gente que tenemos aquí, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y responder a cada uno de los actos que nos la están poniendo así, con una denuncia concreta. La poesía no viene eso. Este mundo que vivimos, donde no falta de nada, la riqueza, el orgullo y hasta la maldad sembrada. Derrochamos ya por vicios sin importarnos ya a nadie. Sin salir del paraíso, medio mundo pasa hambre. Y mueren deshidratados, sin agua ni alimento. Solo le brinda la vida miseria y sufrimiento. Palestina es este mundo que tenemos marginado, de calavera viviente y muerto estureado, que sigue siendo su mundo, donde no hay sitio para ellos, que Dios hizo para todos, y unos cuantos han hecho los dueños. Son grandes maquillados, con traje y cartera, son dueños del mundo y a nadie dan cuenta. Ofrecen limosna a la baja conciencia. Qué grandes que son, qué gran influencia. Les sobran dinero, les falta conciencia. Esos metálicos arcones que matan a vuelo alto, licenciados destructores, dejando mares de asfalto y calaveras montones, Pitágoras de la muerte que desaquean con locura, dejando un mundo inerte como si fuera basura. Tengo aquí algo más larguillo, si queréis lo veo, y si no, corte. Lo leo. Es poco, tampoco voy a... Oye, una corrección para verla. Si mientras haya gente apuntada para hablar que no haya hablado la primera vez, no se debía dejar una segunda, una tercera y una cuarta intervención, por interesante que sea. No es que diga ya ninguna cosa. Que no hay ninguna palabra que decir. Bien, bien, no lo estoy diciendo por esto, digo que por el transcurso. No digo este momento, digo el transcurso de la... Y esto vamos un poquillo de lo que era los terratenientes y eso. Los presumidos del pueblo me llaman siempre el pillabicho. Pillabicho por aquí, pillabicho por allá, como si fuera de sonda el sexto. Digo yo, tendré que cazar para comer. Y si pillo algún nicho, pues ya tengo la olla puesta para el nicho. A mí me gustaría tener un puesto de trabajo, aunque fuera en el campo, guardando la oveja del terrateniente del pueblo, que es más malo que un dolor de almorrana. Con ese no se meten, solo conmigo por ser pobre. Pillabicho, la chaqueta que te está grande, pillabicho, que tiene más manchas que un papel de churro. Esto un día y otro, y yo ya me estoy hartando. Porque el uniforme estará sucio, pero el arma la tengo limpia y generosa. Y cuando cazo algo más de la cuenta, lo reparto con otros como yo, que todos no tenemos la misma suerte y tampoco nos aprovechamos de otros, ni robamos. Que algunos corbatados con traje y cartera tienen lo suyo y lo demás. Por eso pagan otros los platos rotos. Y digo yo, qué mala suerte ser pobre. Y un privilegio de ser honrado. Aunque el pobre esté parado y atado con un borrico, al cuervo no envidia el pico, por tanto como al robado. Pillabicho, todos los días, no es por lo de pillabicho, sino por el tono que me lo dice, como si fuera un criminal de guerra. Yo cazo con látigo y con mi perro, no como ellos con buena escopeta y rifle, por capricho, para contar los trofeos. El otro día me mataron al perro de un tiro, me decía que lo confundieron con un zorro. Eso y eso que mi perro era blanco y negro. Siempre son los mismos. El barrigón del boticario, el concejal del pueblo y otro de guante blanco, de los que dan poco trabajo y nunca pagan. Las tierras tienen para coto de caza, para ellos que son unos pajarracos. Pajarracos.
que hay pájaros y pajaritos de los que cruzan el cielo, que Dios les ponga consuelo a los pájaros chiquitos que cantan trinos bonitos, los grandes roban con celo. Y nunca confunden al gordo con un gorila, ni al concejal con un pingüino, que ellos sí dan risa cuando cazan en el monte con tanto brillo. Y no digamos don Carlos el médico, que tiene los pelos de la cabeza pegados de oreja a oreja para taparse el cabellero más adorno que la Virgen de Rocío. Cuando paso al lado del pueblo me dicen que huelo a zorro, y todos ellos huelen a dinero sucio, robado, son como un raga, y me llaman para que le venda al espárrago, que cojo. Lo quieren muy lleno y por poquito dinero. Me hace que conteste más y le digo que coman fideos pintados verdes, que esos son más tiernos y más baratos. Y el concejal me dice que voy a acabar con todos los animales que quedan pocos y que me van a meter preso sin libertad. Esto es una décima. Sin libertad con cadena y nunca podrán doblarme. Podrán con rabia matarme, clavo con la condena. Y aunque me oque la pena por tener tan mala suerte, a Dios le pido la muerte para que me dé el final. Y perdone con caudal, porque su mano es muy fuerte. Adiós a los pajaracos, que son como las rapaces. Por donde pase siembra miedo. Vaya una panda de pobres hombres. Y digo lo de pobres, porque solo le quedan dinero y poca vergüenza. El pillabicho. Prefiero ser pillabicho sin dinero que un cuervo carroñero que roban todo lo que pillen y maltratan a los débiles. Se puede ser un señor con chaqueta grande y mancha y sin dinero, pero con vergüenza. El próximo encuentro que tengamos aquí lo vamos a tener el día 30 de abril, y con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de abril, pues vamos a hablar con José Valentín, que ha vivido mucho tiempo en Portugal, que tiene un libro escrito sobre la Revolución de los Claveles, ¿vale? Así que es interesante especialmente documentarse, si queréis, un poco para después en el coloquio podamos tener un coloquio amplio con él. Y esta tarde también hemos acordado que ya en el mes de mayo vamos a intentarlo, al menos vamos a intentarlo, que venga algún representante de la plataforma andaluza por la mayoría social. Habéis oído que se ha creado, ¿no?, una plataforma andaluza por la mayoría social, donde están integrados bastantes partidos políticos andaluces y sindicatos. Vamos a intentar que algún representante venga aquí para hacer la presentación de la plataforma, ya digo, no solamente en Linares, sino incluso en la provincia de Jaén. Haremos campaña para que también la gente de Jaén conozca esa historia. No hemos dado todavía ningún paso, pero nuestra voluntad es intentarlo para ver si traemos a alguien de la plataforma. Muchas gracias.